mirando ciertos algoritmos enfocados hacia la resolución de otra tarea de aprendizaje, la cual habíamos llamado el clustering o agrupamiento. Bien, hasta ahora nos habíamos enfocado en tareas de aprendizaje supervisado, tareas que se resuelven con el aprendizaje supervisado, como son la clasificación y la regresión. Nosotros habíamos estudiado algunos algoritmos que nos permitían resolver este tipo de tareas. Por un lado tenemos el regresor lineal, el cual se encarga de los problemas de regresión. Tenemos el regresor logístico para problemas de clasificación, al igual como los árboles de decisión y el algoritmo KNN, que también se enfocan en la resolución de problemas de clasificación. Bien, eso es lo que habíamos visto en cuanto a algoritmos. Por otro lado, sin embargo, tenemos otra tarea que no es la de clasificar datos como tal, sino que más bien busca encontrar ciertos patrones de agrupamiento en los datos. A esa tarea se le conoce con el nombre de cluster. Visto de manera gráfica, clustering el clustering va a intentar encontrar grupos en un conjunto de datos. Supongamos nuevamente que estamos ante el caso de un conjunto de datos que tiene o que está caracterizado por dos características, dos features, dos atributos que vamos a llamar x1 y x2. Bien, esos grupos de datos, o ese grupo, ese conjunto de datos que a la final está representado por una tabla que va a tener x1 y x2 nada más. Nótese que aquí ya no existe una variable y, sino nada más tiene x1 y x2. Entonces aquí van a aparecer números, ¿no es cierto? Para x1 y x2. Por ejemplo, 0.1, 0.2. Este sería nuestro primer ejemplo. Un segundo ejemplo podría ser 0.4, 0.3. Un tercer ejemplo, 0.9, 0.8, solo por dar números, ¿no? Y así podemos continuar teniendo ejemplos en nuestra tabla de datos. Primera diferencia entonces en el clustering versus la clasificación es que mi conjunto de datos ya no tiene una variable específica de interés. Yo ya no tengo aquí mi variable y, sino lo único que tengo es un conjunto de características. Así entonces, este conjunto de datos puede ser representado de forma geométrica en un plano cartesiano, pues irán apareciendo puntos igualmente. Cada uno de los puntos representa un ejemplo en mi conjunto de datos. Cada uno de los puntos que estoy graficando. Supongamos que todos estos puntos que acabo de colocar o que estoy colocando aquí, justamente representan un ejemplo en el conjunto de datos. Bien. El objetivo entonces de la tarea de clustering es encontrar patrones que me permitan agrupar estos puntos o estos conjuntos de puntos, este conjunto de puntos que nosotros tenemos aquí, agruparlos en grupos llamados justamente clusters. Esa es la intención o ese es el objetivo de esta tarea. Yo ya no tengo colores específicos, sino más bien lo único que tengo son los datos graficados en un plano cartesiano de manera geométrica. La cuestión aquí es, bueno, la tarea es que yo le meto esto a mi algoritmo y mi algoritmo debería decir qué grupos se han formado en ese conjunto de datos. Así, un buen algoritmo, por ejemplo, de clustering, debería ser capaz de decir que este conjunto de datos forma un grupo, un clúster, que le vamos a llamar el clúster azul. Este otro conjunto de datos forma otro clúster. Este clúster lo vamos a llamar el clúster rojo. Y finalmente tenemos otro conjunto de datos, el cual va a ser el clúster
morado. Bien. Así entonces he ingresado un conjunto de datos y como resultado el algoritmo de clusterización me debería decir qué grupos se han formado dentro de ese conjunto de datos. Normalmente esos grupos se forman en base a características de similaridad que existen entre los ejemplos que son parte de un mismo clúster. Así entonces, este grupo de datos de color azul, pues comparten ciertas características que hacen que aparezcan muy pegados si es que los graficamos aquí en dos dimensiones. De la misma forma, el clúster de color verde, perdón, aquí es verde, el clúster de color verde, pues este grupo o los datos que son parte de ese grupo comparten ciertas características que le hacen ser parte de ese grupo, que le hace aparecer muy cerca entre sí dentro de este espacio de características. Finalmente tenemos el clúster morado, que de igual forma cada uno de sus elementos comparten ciertas características para que estén muy cercanos entre sí. El algoritmo entonces de clusterización de manera general debe ser capaz de identificar la presencia de estos grupos en el conjunto de datos. ¿Estamos claros? Bien. En este sentido, pues tenemos básicamente dos familias de clusterización. Por un lado tenemos familias de algoritmos de clustering paramétrico y por otro lado de clustering no paramétrico. Vamos a ver un algoritmo de cada una de estas familias. En realidad existen varios algoritmos, pero vamos a ver uno de ellos de cada familia a modo de ejemplo y obviamente que puedan ser utilizados en las diferentes tareas de clusterización con la cual ustedes tengan que lidiar. El primer algoritmo que nosotros vamos a ver tiene el nombre de clustering jerárquico. Clustering jerárquico. Vamos a bosquejar este algoritmo del clustering jerárquico con un ejemplo muy sencillo. Este algoritmo básicamente va agrupando de manera progresiva cada uno de los puntos más cercanos o el par de puntos que se encuentran más cercanos en el espacio de características para ir formando nuevos clústeres. Inicialmente, cada uno de los puntos que estaría dibujando mi conjunto de datos eh, es un clúster en sí mismo individual. Lo considera como un clúster, como si fuese un grupo. Es decir, yo al principio tengo tantos clústeres como ejemplos tenga mi tabla de datos. El siguiente paso es elegir el par de puntos más cercano. Una vez que se elige el par de puntos más cercano, simplemente se crea un clúster con ese par de puntos. Esos dos puntos desaparecen y pasa a formarse un solo clúster y el proceso se repite nuevamente. Es decir, otra vez se elige el par de clústeres más cercanos en mi espacio de características y nuevamente se crea un nuevo clúster con esos dos más cercanos. Otra vez se repite, se elige el par de clústeres más cercanos y nuevamente se crea otro clúster. Así hasta lograr obtener un solo clúster, un solo grupo de todo el conjunto de datos. Bien, vamos a ver esto de manera gráfica. Vamos a irlo bosquejando paso a paso. Supongamos igual que empezamos con un conjunto de datos, obviamente para que esto se vuelva más sencillo, vamos a dibujar esto con pocos puntos. Vamos a suponer que tenemos un punto por aquí. Lo voy a graficar. Aquí tenemos un primer punto. Luego tenemos un segundo punto por acá. Luego supongamos que aparece un punto por aquí. Bien. Luego aparece un punto por acá. Luego tenemos un par de puntos que están el uno aquí y el otro por acá.
Perfecto. Vamos a trabajar nada más con una tabla que ha tenido 6 puntos. Bien, como habíamos dicho al inicio, al principio todos los puntos son un clúster individual, es decir, este es el clúster 1, clúster 2, clúster 3, clúster 4, clúster 5 y clúster 6. Así vamos a iniciar, digamos así. Vamos a ponerle nombres a cada uno de estos puntos. Inicialmente este se va a llamar A, esto se va a llamar B, este le vamos a llamar C, este le llamamos D, a este le vamos a poner E y finalmente a este le vamos a poner de nombre F. Entonces, al inicio yo tengo 6 clústeres individuales. El algoritmo de clustering jerárquico me dice, bueno, elige los 2 clústeres más cercanos en tu conjunto de datos. Aquí, de manera visual, ¿no? De manera visual, yo aquí puedo darme cuenta que los más cercanos el par de puntos más cercanos que tenemos aquí, el par de clústeres más cercanos, son el punto E y el F. Bien, entonces vamos a tomar ese par de puntos más cercanos y los vamos a convertir en un solo clúster. Voy a copiar esto de acá para no tener que repetir el gráfico. Vamos a ir haciendo esto paso a paso. Bien, hemos tomado este par de puntos más cercanos, ahora desaparece el E y el F y aquí se crea un nuevo clúster. Entre estos dos vamos a formar un nuevo clúster. Ahora el punto, como vemos, ya es más grande. Lo que hemos marcado como E y F va a desaparecer. Esto ya no existe. Ya no tenemos ese E y F. A ver. Ok. Perfecto. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Ese es el primer paso. Y luego repetimos exactamente lo mismo. El algoritmo simplemente se repite otra vez. Elija el par de clústeres más cercanos. De estos dos, ¿cuáles son los más cercanos? De este conjunto de puntos, de este conjunto de clústeres, mejor dicho, no de puntos, de clústeres. ¿Cuáles son los más cercanos? El A y el B. El A y el B son los más cercanos, efectivamente, y el A y el B. Entonces, lo que vamos a tomar es ahora A y B y vamos a formar un nuevo clúster. Vamos a irle poniendo nombres. Estos formaron el E y el F, ¿no es cierto? Vamos a ponerle el clúster que se llame F. Solo vamos a ponerle nombre, nada más. Bien. Voy nuevamente a copiar. Sabemos que era el A y el B, ¿no es cierto? El nuevo par de clústeres más cercanos es A y B. Entonces tomamos A y B y ahora le hacemos un solo clúster a este A y B. Un solo clúster le hacemos a estos dos puntos que teníamos aquí, estos dos clústeres iniciales, le hacemos uno solo y ahora se ha formado el nuevo clúster AB. Es un nombre nada más el que le estamos poniendo. Perfecto, ahora quedó de esa manera. Bien, ¿cuál sería el nuevo par de clústeres más cercanos? Bueno, aquí más o menos por geometría, yo pudiera decir que es el D con el clúster F, ¿no es cierto? Este es el par de clústeres más cercanos, ¿sí? Ese sería el nuevo par de clústeres más cercanos. Entonces, otra vez, vamos a tomar ese par de clústeres cercanos y vamos a crear un nuevo clúster. Un nuevo clúster, en este caso un nuevo clúster más grande, ¿no? Ya, vamos ahora a tomar estos dos clústeres y vamos a hacerle uno solo. Sí, un solo clúster que englobe esos dos. Perfecto. Una vez que tengo esos dos clústeres más cercanos, ¿cuál sería el siguiente paso? Lo mismo, tomar el par de clústeres más cercanos para crear uno solo. Bueno, ahora
creado el clúster EFD, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿cuál sería el par de clústeres más cercanos? Pues yo le veo el clúster C con el clúster FD. Le veo que estos dos están más cercanos que con con este de acá. Entonces, nada, lo mismo. Elegimos ese par de elementos para crear un nuevo clúster. Otra vez, partimos desde aquí. Y vamos acá a crear un nuevo clúster. Muy bien. El nuevo clúster, pues, solo por graficar le va a quedar algo así. Algo así más o menos. Solo por graficar, ¿no? Ya. Bien, ese sería nuestro nuevo clúster. Obviamente ahora este clúster, pues, será el clúster EFDC, ¿cierto? EFDC. Bien. Finalmente, solo nos quedan dos clústeres. Obviamente, si tomo los dos clústeres más cercanos, son los únicos que quedan. Y formo ahora un solo clúster. Bien. Entonces me queda ahora un solo clúster. Vamos a unirle. Me quedará algo así. Perfecto. Tengo entonces un solo clúster como resultado de todo eso. En el momento que obtengo un solo clúster, he terminado el algoritmo, la ejecución del algoritmo de clustering jerárquico. Bien, una de las cosas que podemos ver de la ejecución de este algoritmo es que este ha sido capaz de encontrarme grupos de manera progresiva, de manera acumulativa. Como vemos aquí, empezamos primeramente con 6 grupos. Luego tenemos ya nada más 5 grupos y yo sé que uno de los grupos tiene 2 puntos, el punto E y el punto F. Luego ya tengo nada más 4 grupos, donde A y B comparten un solo grupo, E y F comparten un segundo grupo, C es uno individual y D también es un grupo individual. Luego realizo nuevamente el clustering jerárquico y encuentro 3 grupos. Yo sé que los puntos E, F y D comparten un grupo por su cercanía. El grupo AB por los puntos que teníamos de A y B y C está solo. ¿Sí? Ahora tenemos 3 grupos. Cada vez va decrementando un grupo y esa es la intención del clustering jerárquico, ir eliminando un grupo en cada una de las iteraciones de clustering. La siguiente vez ya nada más existen 2 grupos. Si es que yo quiero del grupo de datos que tengo al principio del conjunto de datos, quiero generar 2 grupos, pues debería ejecutarle hasta este punto mi clustering jerárquico. Y finalmente hemos llegado a tener un solo punto, un solo grupo, digámoslo así. ¿Sí? ¿Se entiende de qué se trata el clustering jerárquico? Así entonces, de lo que al principio, supongamos que tenía mis 6 grupos, luego, si es que yo quiero nada más 2 grupos, el clustering jerárquico automáticamente me dice cuáles son los puntos que forman el un grupo y cuáles son los puntos que forman el otro grupo. A, B es el un grupo, E, F, D y C son el otro grupo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bien, uno de los resultados que me entrega la ejecución del clustering jerárquico es un diagrama muy utilizado en clustering conocido como el dendrograma. El dendrograma es básicamente un diagrama que me va mostrando cada una de las fases de agrupación dentro del clustering jerárquico. El dendrograma se crea de la siguiente manera. Yo voy a tener la lista de puntos iniciales, en este caso el punto A,
el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Son los 6 puntos que tenía al inicio. Y básicamente voy a ir creando un enlace entre el par de puntos que voy agrupando en cada una de las iteraciones del clustering. Así, en la primera iteración, agrupé el punto E y F. E y F se agrupan entonces por ser los puntos más cercanos. Pero ¿cómo se agrupan? Pues se agrupan por una altura específica. Aquí, esta altura que yo le estoy colocando es o simboliza la distancia que existe entre E y F. Lo que sea que yo me refiera como distancia, puede ser distancia euclidiana, por ejemplo, ¿no? Sí, o puede ser otro tipo de distancia, pero la cuestión es que esta altura que le estamos dando, aquí esta rayita que tenemos aquí, me va a simbolizar esa distancia. Bien, en la segunda iteración de este clustering jerárquico, luego de haber agrupado E y F, ¿no es cierto?, agrupamos A y B, también con una distancia específica. Pero sabemos o miramos aquí que esa distancia es un poco mayor que la de E y F. Eso quiere decir que A y B se van igualmente a agrupar, parten desde el mismo punto, pero van a crear una distancia mayor de agrupación. Igualmente, enlazamos esos dos puntos. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Si va quedando dudas, me avisan, por favor. Luego vamos al tercer paso, ¿no es cierto? Luego de haber agrupado A y B, que estábamos acá, realizamos la agrupación con el punto D. El grupo EF se agrupa ahora con el punto D. El grupo EF que teníamos aquí, ahora se agrupa igualmente con una distancia específica que viene dada por esta altura. Bueno, es una distancia más o menos grande, ¿no? Entonces vamos a ponerle la altura correspondiente. Se agrupa con el punto C. Nuevamente, esta altura me estaré indicando una distancia entre el grupo E y F con D. Bien, estamos agrupando hasta aquí, E, F y D. La siguiente agrupación la realizamos con el punto C, el grupo EFD con el punto C que tenemos acá. Entonces, el grupo EFD, que es de esta línea que tenemos aquí, con el punto C. Esa distancia, pues también le vemos que es más o menos grande, entonces igualmente requiere que se grafique esa distancia de acuerdo a la distancia que va a existir entre EFD con el punto C o con el clúster C. Bien, finalmente se agrupa el clúster EFDC con el clúster AB, que eso es lo que se obtiene acá. Esa agrupación también es una distancia más o menos grande, que la vamos a simbolizar aquí, que se agrupa con el punto o con el clúster AB. Y listo. Lo que acabamos de construir aquí se le conoce con el nombre de dendrograma. Este dendrograma es un gráfico interesante porque me permite ir conociendo nivel a nivel el número de clústeres que existe. Por ejemplo, aquí tenemos una primera agrupación, aquí tenemos la segunda agrupación debido a la distancia que existe. Aquí simplemente haga la cuenta que yo tengo un eje de distancias aquí, que aquí parte desde 0 y aquí va incrementándose la distancia, por ejemplo, 0.1, bueno, 0.05, 0.1, aquí tendríamos una distancia de 0.2, acá tendríamos una distancia de 0.4, aquí tendríamos una distancia de 0.5, solo por poner unos números, ¿no? Básicamente me indica las distancias. Entonces se va creando las agrupaciones que uno quiera, pues dependiendo de esas distancias. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bien, perfecto. Nada, veamos ahora cómo se implementa esto en Orange.
No se olvide que, al igual que la clase anterior, usted tiene que realizar todos los ejercicios, replicar los ejercicios que voy ejecutando en Orange, al final guardar estos archivos y enviarlos al correo electrónico de Mauricio Cabrera. Bien, estamos entonces con Orange. Todos tenemos Orange abierto. Vamos a trabajar en este momento igualmente con el conjunto de datos Iris. Bien, me parece que con el ingeniero Macancela vieron este conjunto de datos. Este conjunto de datos pues se trata de básicamente la medición. A ver, no está aquí el Iris. Aquí está. Iris. Se trata de la medición de diferentes plantas, concretamente orquídeas. Pero las orquídeas tienen una clasificación en tres diferentes tipos. Tenemos orquídea de tipo setosa, orquídea de tipo versicolor y orquídea de tipo virgínica. Se realiza la categorización de esos tres tipos de orquídeas de acuerdo a ciertas características que se pueden tomar de estas plantas. Y son la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, bueno, la idea es, o normalmente se utiliza este iris para tareas de clasificación. Sin embargo, nosotros podemos, por ejemplo, obviar cuál es la categoría por ahora e intentar realizar una agrupación o intentar realizar un clustering del conjunto de datos iris con el objetivo de ver si efectivamente las que son de tipo setosa se agrupan como, como un grupo, las de versicolor forman otro grupo y las orquídeas que son virgínica forman un tercer grupo. Ese sería el objetivo con el clúster. Suponga que usted simplemente realiza la medición de las plantas y la idea es ver si realmente se forman estos tres grupos de una forma clara en función de estas cuatro variables que nosotros tenemos a disposición. Claro, como son cuatro variables ya no podemos graficar, lamentablemente no se puede graficar, pero sí que igual se sigue la misma idea para poder ejecutar este clustering jerárquico. Entonces, lo primero, ¿no? Vamos a cargar los datos, aquí asegurarse que está marcado iris.tab, caso contrario, ingresamos aquí en esta carpetita y nos dirigimos aquí en datasets, tiene que estar el iris.tab. Bien, una vez que está cargado el conjunto de datos, voy a cerrar esto de acá, y lo primero que necesito para poder realizar el clustering jerárquico es obtener las distancias que existen entre cada uno de los puntos. Nótese que yo aquí trabajo siempre entre el par de distancias que se tienen a disposición entre el conjunto de datos. La distancia de A con B, de A con C, de A con D, de A con E, de A con F, y entre todos ellos, de B con A, de B con C, de B con D, de B con E, de B con F. Es decir, entre cada par de puntos yo necesitaría conocer la distancia. Obviamente, ¿por qué es necesario esto? Sencillamente porque en función de esa distancia es que yo elijo el par de puntos o el par de clústeres con la menor distancia. Si es que no tengo esa distancia, pues no puedo realizar el clúster. Entonces, como he dicho, es necesaria esa distancia. Aquí en Orange tenemos dentro de la categoría de unsupervised, no supervisado, tenemos aquí el cálculo de la distancia entre pares. Aquí podemos ver si se calcula una matriz de distancia entre pares, que es justamente lo que necesitamos. Entonces vamos a sacar este bloque y le vamos a conectar a nuestro conjunto de datos. Una vez que tenemos ya esta matriz de distancias, pues podemos aplicar el clustering jerárquico
que también lo tenemos dentro de la categoría no supervisados. Vamos a jalar este bloque de acá y le vamos a conectar con nuestras distancias. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos a darle doble clic aquí al clustering jerárquico, por favor. ¿Qué notamos aquí? Notamos que efectivamente se forman unos grupos, ¿no es cierto? Aquí aparecen los grupos que se están formando entre todos los datos que existen en mi conjunto de datos. Nosotros sabemos que existen 150 datos en mi conjunto de datos, 150 filas, ¿no es cierto? Entonces, justamente vemos aquí que aparecen esos 150 datos aquí y se ha ido creando el dendrograma del cual habíamos estado hablando anteriormente. Eso ya lo hizo automáticamente. Claro, como vimos, es un proceso en realidad sencillo, pero que si estamos hablando de 150 clústeres iniciales, pues nos tomaría demasiado tiempo hacerlo a mano y aquí ya automáticamente Orange me agiliza bastante esta tarea. Bien, adicionalmente, en el clustering jerárquico, yo puedo seleccionar el número de clústeres que quiero visualizar, que quiero que marque la herramienta. Por ejemplo, si quiero 4 clústeres, él me va a marcar los 4 grupos que se generan en el conjunto de datos. Como vemos, hay grupos claramente definidos. Por ejemplo, este grupo C1, ojo que esté marcado, por favor, esto que diga top N y aquí que diga 4. Revisar eso, por favor. Sí. Como vemos, aquí existen grupos realmente marcados. Por ejemplo, vemos que todos estos que forman el grupo C1 efectivamente son iris setosa. Entonces, bueno, parece que sí, al menos iris setosa forma un grupo muy bien definido. Todos los datos de iris setosa. Luego tenemos este C2 que está formado solamente por datos de iris virgínica. Pues de alguna manera vemos que también, si esto está claramente aquí definido de todos estos datos de iris virgínica, un grupo claramente definido. Sin embargo, aquí aparece un grupo C3 que dice iris versicolor, pero vemos que aquí este grupo C3 aparece solito. Vamos a ponerle aquí nada más 3 grupos que me visualicen. Bien, ya no aparece solo, ¿no es cierto? Y aparece más de iris versicolor, aparecen marcados. Sin embargo, notamos que este grupo 3 y sobre todo este grupo 3, aparte de tener iris versicolor, tiene también iris virgínica. Es decir, algunos de los datos que debían pertenecer a este C2, que debieron pertenecer a este C2, pues también aparecen en el grupo C3. Eso no es conveniente, pero bueno, eso es lo que hay en los datos. O sea, aquí no hay ninguna magia, aquí se hizo el clustering jerárquico y esto fue el resultado. Marlon, cuénteme. Profe, a mí no me salió marcado con los colores. No sé a qué se debe eso. ¿Marcado con qué? Con los colores, o sea, seccionado tal cual está verde, naranja y azul, rojo. Está Solo bien, está pero blanco. así mismo tiene que aparecer. O sea, no necesariamente tiene que estar sectorizado por colores. Ah, y no le aparece usted sectorizado. No, A ver, compártame la pantalla. claro. No sé si Ok, puede ver. acá, sí, acá tiene que estar en la selección, debe estar marcado top N. No, ahí no, más abajo. Ahí, y Ay, tiene que estar en puesto el número 3 ay, 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 eso para que era. existan 3 grupos. Sí, ok. No sé. ¿Listo? Ya, listo, profe, gracias. Deje de compartir. Eso es. Bien, entonces estábamos pues mirando eso, ¿no?
Eso es lo que tenemos. Ahora, podemos tener obviamente una vista todavía mucho más interesante para que en un plano cartesiano, aunque no pueda graficar las 4 dimensiones, sino nada más de 2 en 2 las dimensiones, me muestre cuáles son aquellos puntos que pertenecen a este C1, cuáles son aquellos puntos que están en este C2 y cuáles son aquellos puntos que están en este C3, donde se verá mucho más apreciable que sobre todo en C3 existe cierta confusión con puntos que son de otras clases. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a cerrar esto de acá. Vamos a cerrar esta parte de aquí. Bien, y vamos a jalar un nuevo bloque. Vamos a ver dónde era. En transformación, sí. El bloque se llama Select Rows. Vamos a utilizar este bloque de Select Rows para que se seleccionen aquellos datos que estamos extrayendo del clustering del cual estamos visualizando. Bien, entonces este clustering jerárquico, la salida la vamos a conectar aquí al select rows, pero no le vamos a poner los datos seleccionados, sino simplemente vamos a conectarle los datos. Los datos de salida, que ahora también tienen la información del clúster, lo vamos a conectar a la selección de filas. Entonces, si nosotros aquí abrimos el select rows, aquí le vamos a cambiar la condición y todos le ponemos el cluster is, vemos que aquí nos aparecen justamente los 3 clusters que habíamos configurado en el clustering jerárquico. ¿Qué me dice esto? Me dice ahora que este select rows me va a seleccionar aquellos datos que concuerdan con el clúster 3 o con el clúster 1 o con el clúster 2 de acuerdo a la selección que yo le haga en este bloque. Lo que quiero es que los datos que yo seleccione aquí sean pintados en mi conjunto de datos original. Sabemos que para graficar ese conjunto de datos original o para visualizar eso de ahí, pues utilizo dentro de la paleta de visualizaciones el scatter plot o el también conocido como gráfico de puntos. Entonces, en este gráfico de puntos voy a graficar 2 cosas. Por un lado, los gráficos totales, digamos así, el conjunto de datos completo. Aquí no quiero los datos seleccionados, sino quiero los datos totales. Entonces aquí vamos a cambiar junto con datos. Y las filas seleccionadas las voy a conectar aquí. Eso sí quiero que me marque con el subconjunto de datos. Entonces vamos a abrir ahora el scatter plot, ¿sí? Ya está el scatter plot y vemos que están marcados un conjunto de datos que son efectivamente los que pertenecen a C2. Déjenme ver si puedo poner las 2 pantallas a la vez. Ahí está. Ahí están las 2 a la vez. Entonces, cuando aquí yo le marco C2, pues se me marca el grupo que está con C2, que efectivamente son los verdes. C1, vemos que claramente C1, el grupo 1 que he encontrado, efectivamente es de color azul, y el de color azul son los iris setosa. Ese es un grupo claramente definido. El C2 ya habíamos visto, es de color verde, eso es el iris virgínica. Efectivamente, todos son de color verde, pues nuevamente un grupo definido. Pero si nosotros marcamos aquí el C3, vemos que en C3 aparecen mezclados tanto iris versicolor con iris virgínica. El clustering jerárquico hizo su trabajo, encontró los grupos. ¿Cuál es la cuestión? Que con estas características que estamos trabajando, no existe una separabilidad, sobre todo en las clases versicolor y la clase virgínica. No forman grupos claramente definidos. El que sí está muy clarito es C1, ¿no? C1, que pertenece a iris setosa, pues claramente está definido como eso, como iris setosa. Bien, estamos claros.
¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe, a mí no me salen los gráficos igual a usted. A ver, Ingeniero, disculpe, ¿cómo le hacía para que le salga esa parte de los data, para conectarle solo los data y no los otros datos? tiene que darle doble clic a la salida de la cajita. Ya, listo, ingeniero. Bien. Aquí no le salía, ¿se me puede compartir la pantalla? Aquí está, ingeniero. Ok, vale. Entonces, la salida, ¿no es cierto?, del Select Rows, efectivamente, la entrada del Select Rows se está conectando con la data. Eso está bien. Dele doble clic a Select Rows, por favor. Ya están los clusters, eso está bien. Cierre, por favor. Ya, abra el scatter plot. Correcto. Vamos a ver en el scatter plot. Petal width con petal length. Cámbiale la variable donde dice en el eje X. Ahí póngale petal length. Ok, ahí está, ¿no? Ah, ya. Ya. Sí, Listo. recuérdese que estamos graficando nada más en 2 dimensiones, entonces debemos siempre elegir el par de variables que más nos convenga visualizar. Bien. Ya, otra cuestión es que a mí aquí también el C2 me sale muy pequeño comparado al que le sale a usted. No sé a qué se da eso. A ver. Es extraño, debería salir exactamente el mismo porque estamos hablando de los mismos datos. Estos son lo que está aquí. Sí, eso está bien. Cierre eso, por favor. Ábrale el clustering jerárquico. ¿El cuál? El clustering jerárquico. ¿Este aquí? Sí. Ya. Dele clic a donde dice linkage. Ya. No, sí está bien, a ver. Cámbiale a top 4, póngale top n, póngale 4. Y ahí póngale de nuevo 3. Póngale usted de nuevo 3. Sí, bueno, le agrupo esta vez de esa forma. Existen 3 grupos, ¿no? Sí, 3 grupos sí existen. Sí, no, está bien. Nada más le agrupó de esa forma. O sea, esos ejemplos les puso más en el centro, nada más. Ya, ya, listo. Sí, Gracias. muy bien. Bien, Ingeniero, tal vez le pueda convertir un ratito. Solo quiero saber cómo era la parte de los data. sí, claro. Esta parte de aquí, Ya, primero, no, a ver, cancélele eso, por favor, un momento. ya. Ya vamos en orden. La salida del clustering jerárquico que se va al select row. Ya, aquí está. Ya, la salida dele doble clic en la salida de hierarchical clustering. La salida de hierarchical clustering. Espera. ¿Cuál, profe? De ese, la salida. Dele doble clic ahí. Es justo en la línea que va a conectar. No, la de arriba. Eso. Y ahí conéctele data con data. Eso no se me... No, pues, o sea, jálele del data de ahí, jálele al data del frente. Del frente. Pero Ah, del ya. otro. Ah, ya. Perdón. Ya. Ok, póngale ahí. Ok, perfecto. Ya está ese data. Ok, el otro también, ¿no? ¿Este de aquí también le hago lo mismo? No, del clustering jerárquico, igual del otro conector que tiene entre el clustering jerárquico y el select rows. Tiene otra línea, ¿no es cierto? Ahí dele doble Sí. clic. En esta. No, entre el clustering jerárquico y el select rows. Esa línea, dele doble clic. Ya, ahí data con data.
Ya. Ok. Pero ahí bórrele ese data table que lo puso. Ahí dele doble clic otra vez. No, pero está sacando otra cosa. A ver, ahí dele doble clic. Ya. No, pero ahí yo no sé por qué usted le saca ese data table ahí. Sí, no sé por qué se sale. No estás Ya. haciendo doble clic donde debes hacer. No, no en esa parte, donde están las letras que dicen Select Data, guión ID. En el cable, en el cable. Ah, Ya, ahí. ya. Ok, listo. Verifique que en... No, verifíquele que en Select Rows, póngale Select Row, Ya. ya, ahí cámbiele, póngale la primera condición, póngale por cluster. La primera condición, donde dice iris. Ya. Ahí le Ahí pongo. póngale cluster, abajo está, al último. Ya. Bien, is, y ahí póngale el cluster. C1, por ejemplo. Ya. Ya, y ahí ya véale el gráfico. Ahí está Ujú. marcado, ¿no? Sí. ¿Está bien Ya. que me salga así, profe? Sí, está bien que le salga así. Ya. Ya solo eso no será, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces hemos terminado la cuestión esta del clustering jerárquico. No sé si hay alguna otra duda. Ninguna. Bien. Continuamos. Comparto la pantalla. Bien. Este clustering que acabamos de ver, bueno, unas cosas adicionales, ¿no? Aquí hay mucho más que se puede hablar sobre el clustering jerárquico. Por ejemplo, veíamos que aquí hay opciones del modo de enlace. ¿Qué significa esto de acá? Cuando nosotros hablamos que buscamos el par de clústeres más cercanos al momento de generar un nuevo clúster, pues existen varios criterios que uno puede seguir. Por ejemplo, uno puede encontrar esa cercanía por el par de elementos de esos clústeres más cercanos. A eso se le conoce como un enlace de tipo simple. Cuando la cercanía es por los par de elementos más parecidos entre sí. Como vemos, cambia totalmente la distribución de los clústeres si hacemos ese cambio. Si es que en cambio decimos, no, yo quiero realizar una búsqueda o encontrar los pares de clústeres más cercanos, enlazarlos por el centroide que se produce entre los elementos de esos clústeres. Pues ahí utilizo el enlace de average o promedio. El que es de promedio, entonces, es en base a los centroides de los clústeres. Por otro lado, tenemos el enlace de completo, que es en cambio en los pares de elementos menos parecidos entre sí, se busca la cercanía que existen entre ellos. Para cambiar totalmente entonces los datos en función de cómo yo esté midiendo esa cercanía, ya sea por los más parecidos, los elementos más parecidos de los clústeres, el promedio, es decir, el centroide de esos clústeres, o los menos parecidos. Bien, ahí hay toda una teoría también con la cual se puede trabajar dependiendo cada caso de estudio. Bien, ahora sí, pasemos a el otro algoritmo. Nosotros hablamos que el clustering jerárquico es un clustering no paramétrico debido a que en este clustering yo no identifico o no le cargo inicialmente el número de clusters que quiero. Yo simplemente corro el algoritmo hasta que me quede con un solo clúster. Y de ahí, si todos los que se han ido desglosando desde
desde el inicio que tengo todos los puntos como un clúster individual hasta que me queda un solo punto, pues ya dependerá de cuántos clústeres yo quiera obtener. Pero aquí no hay ninguna información acerca del número correcto de clústeres. Yo no necesito ingresar ese dato. Por otro lado, existe otro algoritmo con el nombre de K-means. Este algoritmo de K-means es un algoritmo de clustering paramétrico debido a que yo necesito ingresarle el número de clústeres que quiero encontrar en mi conjunto de datos. Ese es un dato que yo necesito pasarle al algoritmo. Como vamos a ver, existen otros algoritmos, por ejemplo, el algoritmo de Silhouette, el cual me permite determinar ese número de clústeres de forma automática, pero en sí el algoritmo K-means no tiene esa capacidad. Ahora, ¿cómo funciona este algoritmo de K-means? En realidad, nuevamente, es muy sencillo. Partiendo del hecho de que yo tengo igual un conjunto de datos, vamos a suponer que esos datos aparecen así distribuidos otra vez por acá. Bien, pongamos estos de acá. Bien, el paso 1 del algoritmo de K-means es una localización aleatoria de lo que se conoce dentro del algoritmo como centroides. Así se colocan tanto centroides como clústeres yo quiera encontrar. Una de las posibles opciones para la ubicación inicial de estos centroides es la simple aleatoriedad. Así entonces yo voy a hablar de un centroide rojo que de forma aleatoria, por ejemplo, va a estar aquí. Vamos a suponer aparece por aquí. Un centroide de color verde que igualmente de forma aleatoria, por ejemplo, aparece por acá. Y un centroide de color amarillo que de forma aleatoria, pues supongamos que aparece por acá. ¿Sí? Ese es el paso número 1 de K-means. Coloque tantos centroides como valor K como grupos usted desea encontrar, ubíquelos bajo algún criterio. Uno de esos criterios es ubíquelos de forma aleatoria. El paso número 2 es asignar a cada uno de los puntos que yo tengo en mi conjunto de datos, asignarle a uno de los centroides. Vamos aquí a bosquejar ese paso número 2. Paso número 2, asigne cada uno de los puntos que usted tiene en el conjunto de datos, asígnele a uno de los centroides. ¿En función de qué? En función de la distancia al centroide más cercano. Así, por ejemplo, este punto de aquí, vamos a suponer que este es el primer punto con el que voy a trabajar. Este punto, pongamos este de acá, mido la distancia al centroide rojo, mido la distancia al centroide verde, mido la distancia al centroide amarillo y le pongo el color o le asigno el centroide más cercano. De acuerdo a lo que vemos aquí, ¿cuál es el más cercano? ¿Cuál es el más cercano? Repito, de este punto, ¿cuál es el centroide más cercano? ¿Cuál es la X más cercana? La verde. La verde, ¿no? Se ve la verde. Bueno, entonces vamos a ponerle a este color verde. Bien, este segundo punto de aquí, nuevamente medimos esa distancia. ¿Cuál es la más cercana? Pues pongamos que sea verde. Este también será verde, este será verde, este será verde, este será verde, verde, verde. Este será verde, este será verde, 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 verde. Ese es el más cercano, ¿no? Este será verde,
Bien, este de aquí, ¿cuál es el más cercano a este? Pues yo creo que el rojo, ¿no? Este también parece que el rojo, el rojo, el rojo. Y eso lo hago con todos los puntos, no solamente ese. Este, ¿cuál es el más cercano? El rojo también. Este también parece que el rojo. Este también parece que el rojo. Luego tenemos este de acá, yo creo que el amarillo, 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 amarillo. Todos estos, el más cercano es el amarillo. Bien. ¿Cuáles más tenemos por acá? Este amarillo, ¿no? El más cercano, este también será amarillo. Aquí este, el más cercano. Parece que el verde, este será el amarillo también, este el amarillo. Este de acá también el amarillo. Este el amarillo, este el amarillo. Este, yo creo que el verde. Obviamente, esto se realiza con mediciones reales, ¿no? O sea, calculo la distancia real del punto a cada uno de los centroides. Bien, estos son verde, 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 el más cercano, verde. ¿Estamos claros hasta ahí? Este es el segundo paso. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, ingeniero. Bien. Paso número 3. Vamos a recalcular los centroides. Es decir, una vez que yo tenga todos los puntos asignados, vamos a eliminar los otros centroides, estos ya no me sirven, y vamos a recalcular unos nuevos centroides verde, un nuevo centroide rojo y un nuevo centroide amarillo. ¿Cómo recalculamos eso? Pues calculando el centroide de los puntos que han sido asignados con rojo, de los puntos que han sido asignados con verde y de los puntos que han sido asignados con amarillo. Así, ¿dónde estaría el centro de los puntos que están con rojo? Pues yo creo que eso estaría más o menos por aquí. ¿Dónde estaría el centro de los puntos con amarillo? Pues yo creo que estaría más o menos por aquí. ¿Dónde estaría el centro de los puntos con verde? Ojo, me refiero también considerando la cantidad de puntos, sacando la media, ¿no? Saben ustedes calcular el centroide. Entonces, el del verde, pues yo creo que del verde eso estará más o menos por aquí, pienso yo. El nuevo centroide. ¿Estamos claros hasta aquí? Perfecto. Siguiente paso, repetir el paso número 2 y repetir otra vez el paso número 3 de manera sucesiva. ¿Cuál era el paso número 2? Pues nuevamente asignar los puntos, cada uno de los puntos que tenemos a disposición en el conjunto de datos, asignarle a un centroide. Otra vez se va a realizar esa asignación, se le va a asignar un color a cada uno de los puntos y en función de ese color, pues se va a calcular el nuevo centroide otra vez. Y así sucesivamente, se repite una y otra vez el paso 2, el paso 3, el paso 2, el paso 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que los centroides ya no cambien de ubicación. Si los centroides permanecen ya estáticos de un paso al otro, si es que ya no cambia su ubicación, termino la ejecución del algoritmo y significa que ya he encontrado los centroides correctos y por lo tanto he encontrado los grupos de datos correctos. ¿Se entiende KNN? KNN, K-means, perdón. Esto no es KNN, esto es K-means. Sencillo, ¿no? La idea es muy sencilla. Un algoritmo muy simple. Ahora esto, por supuesto, eso ya está implementado también en Orange, entonces vamos a ver cómo es que podemos hacerlo. Vamos a hacerlo sobre lo mismo del clustering jerárquico, es decir, aquí mismo vamos a utilizar el K-means, vamos a utilizar los dos. Para ello, ahí en K-means ya no nos hace falta este cálculo de distancia, pues el algoritmo automáticamente ya tiene cargado todos esos cálculos, por lo tanto directamente entramos al bloque de no supervisados y aquí vamos a encontrar el
Camins. ¿Dónde está pues Camins? Aquí está Camins. Sacamos el bloque de Camins y le conectamos directamente al conjunto de datos de entrada. Bien, estos son los datos de entrada. Aquí ya se ha realizado el Camins. Y de la misma forma vamos a utilizar este Select Rows para poder seleccionar los datos dentro del scatter plot que corresponden a cada uno de los clústeres encontrados por el algoritmo. Adicionalmente, si le damos clic aquí, el algoritmo me dice cuántos clústeres necesito encontrar. Por defecto aquí aparece 3, puedo ponerle 4, 5, el número de clústeres que yo necesite. Como en los datos que yo estoy trabajando existen 3 grupos, ¿no es cierto? Que son los distintos iris que existen, setosa, versicolor y virgínica, entonces yo sé que deberían haber al menos 3 grupos. Por eso es que le he dejado aquí con el valor de 3. Bien, entonces ahora saquemos el Select Rows, un nuevo Select Rows. Vamos a realizar esta conexión de la salida del Camins, del data del Camins con el Select Rows, eso está bien. Y también vamos a sacar un nuevo Scatter Plot para visualizar. El Scatter Plot, bien, que debe recibir los datos también de origen. Voy a conectar por acá los datos de origen y la salida del Select Rows, ¿no? Veo aquí en la salida que esté justamente el que dice cluster, que esto esté igual para que se seleccione por cluster, y esa salida del Select Rows le conecto con esto, el Matching Data con el Data Subset. Igual que hicimos el de arriba, ¿no? Visualizamos ahora por acá. Bien, voy a sacar las dos, tanto el Scatter Plot con el Select Rows. Vamos a sacar las dos. Bien, para ir seleccionando, para ir jugando. Bien, primero dice que se ha encontrado el clúster 1, dice aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí el clúster 1 vemos que tiene confusiones. El clúster 2, este clúster es claramente definido con el iris setosa y el clúster 3, pues aparece mezclado unos de iris virgínica y algunos de iris versicolor. Pero bueno, ha cumplido la tarea de realizar el clustering en 3 partes, ¿no? En 3 partes principales de acuerdo a las 4 características que se le ha pasado. Si bien es cierto, yo aquí en el gráfico tengo nada más 2 dimensiones, 2 de las características, realmente esto se está haciendo en 4 dimensiones del cluster. Bien. Lo mismo. Entonces aquí tenemos el resultado. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir de los Camins? ¿Qué repito? Todo. O sea, es que a mí no me aparecen los Camins, entonces no sé dónde lo sacó o cómo lo hizo. ¿Dónde saqué el bloque de Camins? Ajá. Bien, el bloque de Camins está dentro de no supervisado igualmente y aquí tenemos Camins. Ay, 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 los unos, no hay. Ese es. Entonces el resto es exactamente igual como hicimos antes, ¿no? Los La parámetros del salida, Camins eran 3 de 2. 3 nomás dejamos aquí. Solo este está Ya. marcado, ¿no? Fijo, el número de clústeres es fijo. Ahora, nótese que aquí también tenemos otra opción en Camins, que es la búsqueda del número de clústeres. Aquí se utiliza un algoritmo que se llama el algoritmo de Siloet. Ese algoritmo realiza un barrido desde 2 clústeres hasta 8 clústeres, en este caso se acuerdo a esta selección, e identifica cuál es el número correcto de clústeres. Pero ese es otro tema. Sí, ese es otro tema que no lo vamos a ver en este momento de la selección automática por medio del algoritmo de Siloet, porque no nos queda tiempo. Nada más por eso. Profe, una Sí, consulta más. De los Select Rows, ¿cuál era el parámetro que le seleccionó? cluster tiene que estar aquí, cluster, C1. y aquí C1.
Bien, vamos a dar unos minutos para que terminen esto. Profe, ¿puede poner la gráfica a ver si salió igual? En el Select Skater Pro. Sí, por ahí va. ¿Listo? Bien, debería estar entonces. Perfecto, con esto cerraríamos esta cuestión del clustering, ¿no? Ahora, bien, recordemos un poco cuando realizábamos, ¿no es cierto?, las tareas de clasificación, bueno, y también estas tareas de clustering, ¿no? ¿Cómo yo pudiera decir que el clustering está bien hecho, que la clasificación está bien hecha? Es decir, ¿cómo yo puedo evaluar mis modelos? ¿Cómo yo puedo decir que un modelo es bueno o no es bueno para una aplicación específica? Primero, debo decir una cuestión y es que no existe el supermodelo, no existe aquel modelo que va a trabajar en todas las aplicaciones y que va a ser mejor que todo el resto de los modelos para toda la generalidad de aplicaciones. Esto obedece a un teorema que se llama el teorema de no free lunch. Ese teorema básicamente me dice que todos los modelos o la media del desempeño de los modelos en todas las aplicaciones que existen, pues básicamente va a ser la misma, va a ser del 50%. Hay modelos que van a funcionar bien para unas aplicaciones y muy mal para otras. Entonces, no existe por ahí, yo he escuchado incluso discusiones muy acaloradas en donde una persona intenta defender uno u otro modelo y en realidad eso no es lo correcto. No hay el supermodelo, no existe. De lo que sí existe es un teorema que dice que no hay el supermodelo. Entonces, ya por ahí podemos descartar cualquier investigación sobre ese tema, ¿no? Sin embargo, para una aplicación específica, eso sí, para una aplicación, yo cómo pudiera probar el desempeño de un modelo y decir que uno es mejor que otro en una aplicación específica. Pues bueno, para ello se ha creado diferentes métricas con las que se pueden evaluar los modelos. Bueno, vamos en el tiempo que nos resta, a mirar esto de acá. Bien, voy a guardar el clustering que hemos hecho el día de hoy. Esa sería nuestra práctica 4. La práctica 4. Esto es clustering. Bien. Perfecto. Vamos a mirar, pues aquí lo que nosotros teníamos anteriormente con el regresor logístico. Pues con el regresor logístico o con cualquier modelo, hagámoslo con un árbol de decisión.
Por ejemplo, vamos a crear un árbol de decisión para el conjunto de datos iris. Bien, tenemos aquí el conjunto de datos. Sabemos que lo siguiente será ponerle aquí nuestro árbol de decisión. Bien, conectamos para crear el modelo y al final nosotros podíamos realizar una nueva clasificación, ¿no es cierto? Con el predict que nosotros teníamos. Aquí teníamos nuestro predictions, ¿sí? Conectamos nuestro modelo y aquí tenemos, podemos realizar una nueva clasificación, pues pasándole nuevos datos para ese predictions. Bien, así nosotros tenemos entonces la predicción de nuestro árbol de decisión. Bien, ¿estamos todos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Desde una perspectiva más orientada hacia la teoría de probabilidad. Aquí la teoría de probabilidad es fundamental. Si no se conocen esos conceptos, realmente no estamos haciendo machine learning, lo que estamos es utilizando una librería sin saber qué estamos haciendo realmente. Y eso está mal, porque al final se venden un montón de cursos y cosas sobre machine learning que al final son simplemente usos de librerías. Cuando se sale más allá de la librería o se comienzan a obtener ciertos errores o ciertos problemas, realmente no se sabe qué hacer porque no se conoce la teoría de fondo. Y en lo que estamos haciendo básicamente aquí es tomando, ¿no es cierto? Vamos a dibujarle acá. Voy a garabatear un poco. Básicamente yo tengo un proceso, ¿no es cierto? Un proceso aquí. Un proceso del cual estamos tomando datos, algún proceso que tiene alguna distribución de probabilidad, alguna P de X. Bien, y de este proceso yo estoy muestreando datos. Yo comienzo a muestrear datos, muestreo dato, tomo dato, tomo dato, tomo dato. Sí, para crear la famosa tabla de entrenamiento. Entonces aquí aparecían mis X1, X2, X3, X4, ¿no es cierto? Y mi variable Y. ¿Ya? Entonces aquí van apareciendo, para cada una de las mediciones, pues van apareciendo datos en esta tablita. ¿Sí? ¿Se entiende? Así es el muestreo, ¿no? Eso se conoce como el muestreo en probabilidad y estadística. Bien, ¿cómo yo puedo saber que el modelo que genero a partir de estos datos, yo tomo todos estos datos y genero un modelo? Genero un modelo de clasificación, por ejemplo, que va a tomar las variables desde X1 hasta X4 y me va a dar una estimación de Y. ¿Cómo yo sé que este modelo es bueno? ¿Cómo yo podría saber que este modelo que acabo de generar aquí es bueno? ¿Alguna idea? Quizá podría ser que la probabilidad de que se obtenga determinada salida Y en función de una entrada, unas entradas X se puede decir que es alto. Ok. O sea, básicamente que la probabilidad de equivocarme sea baja, ¿no? O la probabilidad de aciertos sea alta. Más o menos así me dice usted. Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo mido eso? Eso está muy bien. ¿Cómo puedo medir eso? Bueno, una de las formas de medir eso de ahí es, bueno, si usted tomó estos datos y con esos datos creó este modelo,
Ahora, métale esos mismos datos al modelo. Esto es el entrenamiento, ¿no? Esta es la fase de entrenamiento. Se llama entrenamiento. Bien, el entrenamiento es básicamente la creación del modelo. Y ahora dice, tome ese mismo modelo que usted creó en la fase de entrenamiento. Esto ya es un modelo creado. Tome ese mismo modelo y métale los datos. Métale los datos con los cuales usted creó el modelo. Métale de nuevo estos datos. Bien, métale estos mismos datos y vea cuántas veces se equivoca su modelo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esa sería una de las formas. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo aquí. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo aquí. Note, tomamos los datos que se capturaron del proceso, generamos nuestro modelo, luego tomamos ese mismo modelo y lo estamos probando con los mismos datos con los cuales hemos creado el modelo. Y ahora, si es que yo miro, no le paremos bola a lo de abajo, veamos solamente lo de aquí. Si es que yo miro aquí, veo cuántas veces he equivocado. Por ejemplo, yo miro que aquí el dato real de salida era iris setosa y el dato que me dice mi árbol de decisión, que debería ser el de la salida, es efectivamente iris setosa. Aquí no se equivocó. En este segundo tampoco se equivocó. Y así puedo ir viendo de los 150 valores en cuál sí se equivocó y en cuál no se equivocó. Vamos a ver si hay alguno que se equivocó. Aquí, por ejemplo, aquí no, tampoco se equivocó. Aquí es iris versicolor, iris versicolor. Efectivamente, todo es iris versicolor. Vamos a ver si alguno se equivocó. Aquí se equivocó, vean, en el 71. El 71 dice que es iris versicolor el dato real y lo que se obtuvo es un iris virgínica. Entonces aquí se equivocó. Por ejemplo, el modelo del árbol de decisión se equivocó en este ejemplo de aquí. Bueno, tiene una equivocación. Sigue siendo iris versicolor, iris versicolor, iris versicolor. Bueno, y al final contamos pues cuántas veces se equivocaron. Por ejemplo, si de las 150 se equivocó 15 veces, pues saco ahí un ratio de error y veo cuánto se equivocó y ese es el desempeño de mi modelo. Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Deje de ver el fútbol, pero. Entonces, sin embargo, debemos tener en cuenta qué estamos haciendo, ¿no? Claro, eso es una forma de medir el desempeño del modelo, muy sencilla, simplemente ver cuántas veces he equivocado con el mismo conjunto de datos que tenemos a disposición. Pero eso lamentablemente no es lo más adecuado. Aquí se produce un efecto llamado el sobreajuste de los modelos. Si medimos el desempeño del modelo, estamos, no es sobreajuste, perdón, sobreestimación del desempeño. No sobreajuste, sobreestimación del desempeño. Es decir, estamos diciendo que nuestro modelo es mejor que lo que realmente es. ¿Por qué se produce ese efecto? ¿Por qué estamos diciendo que el modelo es mejor que lo que es? Simplemente por la razón de que estamos probando nuestro modelo. Esta es una etapa de prueba, de evaluación, si usted le quiere llamar así. Yo le llamo etapa de prueba. Estamos probando el modelo con los mismos datos con los que el modelo fue creado. El modelo fue creado con este conjunto de datos y estamos tomando el mismo conjunto de datos para probar el modelo. Por supuesto que el modelo se va a desempeñar bien sobre ese conjunto de datos anterior, sobre el mismo conjunto de datos de entrenamiento. Se va a desempeñar demasiado bien porque el modelo conoce esos datos. Es más, ¿cuál sería el mejor modelo que se logre
encontrar? Pues sería uno que ni siquiera ha aprendido nada, sino sería un modelo que ha memorizado los datos de entrada. Memorizar los datos de entrada de ninguna forma implica que el modelo ha aprendido, sino simplemente hay una función ahí de memorización, una memoria. Y la memoria no implica el aprendizaje. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer de forma correcta para que este fenómeno de sobreestimación no aparezca? Pues lo que yo debería hacer es probar a mi modelo con nuevos datos. Pero esos nuevos datos deben cumplir con la característica que igualmente sean recolectados desde el mismo proceso. Es decir, yo tengo ese proceso que había colocado antes aquí como P de X, ¿no es cierto? Entonces debería realizar un nuevo muestreo para generar un nuevo conjunto de datos. Un nuevo muestreo. Para generar otra vez un nuevo conjunto de datos que tiene X1, X2, X3, X4 y tiene obviamente cada una de las mediciones. Pero esas mediciones es de un nuevo muestreo del proceso, no del mismo que utilicé para el entrenamiento, sino uno totalmente nuevo. Supongamos que aquí recolecté 150 de este tipo de plantas iris, 150 de estas. Estas que yo estoy recolectando acá, que supongamos que son otras 150, deben ser diferentes a las 150 plantas, deben ser otras. Obviamente, estamos hablando igualmente de iris, que sean setosas, virgínicas y versicolor, pero deberían ser otras plantas. No sé, me voy a otro invernadero, me voy a otra zona del Ecuador, como sea para recolectar estas nuevas 150. Y tiene que ser con este nuevo conjunto llamado mi conjunto de prueba. Este es el conjunto de prueba. Con el cual evalúo mi modelo. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta aquí? De esta manera, esta es la única forma que yo estime la bondad, el desempeño del modelo de una manera apropiada, con un nuevo conjunto de prueba. Pero repito, debo cuidar que este conjunto de prueba tenga la misma distribución o haya sido extraído del mismo proceso del cual estoy intentando evaluar mi modelo. Claro, ahora, realizar este procedimiento de aquí de realizar una nueva división, un nuevo muestreo, no una división, un nuevo muestreo de datos del proceso, pues podría ser algo costoso, ¿no es cierto? Si yo tengo mi conjunto de datos de entrenamiento, ya me costó instrumentar, pagar a gente para que tome los datos y todo eso, ya me costó obtener ese conjunto de entrenamiento, pues obtener el conjunto de prueba pues me va a costar todavía más. Entonces, ¿qué se hace de forma práctica? Pues de forma práctica, lo que uno hace es del mismo conjunto inicial de datos que se tiene, tengo un conjunto inicial, supongamos mi conjunto de datos X1, X2, X3, X4, conformado por estas variables, la variable y un conjunto de mediciones que tengo. Tengo aquí varias mediciones. Por ejemplo, supongamos, tengo 1 hasta 150 mediciones. Imagínense, ya son 150 flores que yo he ido tomando, he ido midiéndoles sus características. Hombre, es un trabajito, ¿no? Bastante grande. Bien, que se lo hace, pero bueno, es un trabajo fuerte. Entonces, a esto le vamos a llamar el conjunto de datos inicial. Para evitar tener que realizar después un nuevo muestreo para obtener el conjunto de prueba,
lo que hacemos es tomar de este mismo conjunto de datos inicial, separarle inicialmente en dos posibles conjuntos. Un conjunto que le vamos a llamar el conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Bien. A este conjunto de entrenamiento vamos a tener un porcentaje de los datos del conjunto original. Y este conjunto de prueba igualmente vamos a tener el restante. Por ejemplo, un número comúnmente utilizado es que utilicemos el 70% de los datos del conjunto inicial para entrenamiento y el 30% de prueba. Ahora, una característica recomendable que buscamos aquí, ampliamente recomendable de hecho, es que estos conjuntos sean estratificados. ¿Qué significa conjuntos estratificados? Pues significa que si yo tengo aquí datos de 3 clases con un número específico de datos, por ejemplo, yo tengo 150 datos, ¿no es cierto? Donde 50 son de iris versicolor, 50 de virgínica y 50 de setosa. Entonces, el 70% de los de virgínica, el 70% de los de versicolor y el 70% de los setosa se vayan a entrenamiento. Que no exista la posibilidad que yo tenga más cetosas en el entrenamiento, sino tenga la misma proporción. Y de la misma forma, el 30% restante de los cetosas, el 30% restante de los virgínicas y el 30% restante de los versicolores se vayan a prueba. Eso se llama una división de tipo holdout con estratificación. De esa forma, yo puedo entrenar mi modelo con este conjunto y puedo probarle con este conjunto y ahí sí voy a obtener un resultado mucho más preciso acerca de qué tan bueno es mi modelo para esa aplicación. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Cómo logramos eso en Java, casi digo? ¿Cómo logramos esto en Orange? Pues bueno, vamos a modificar esto de acá. Sabemos que tenemos el conjunto de datos inicial. Lo voy a desconectar un momentico. Lo desconectamos. Bien, vamos a dejarlo así. Perfecto. Y lo que voy a hacer es esa separación que acabo de mencionar del 70% y el 30%. Para ello, vamos a utilizar dentro del grupo Transform, tenemos el Data Sampler. Utilizamos este bloquecito de aquí, que es el que va a realizar mi división del conjunto de datos en esos dos elementos. Entonces, ingresa mi conjunto de datos, vamos a abrir el Data Sampler, y aquí me dice la proporción. Bien, la proporción aquí me dice del 70%, efectivamente. Adicionalmente, en las opciones, yo tengo dos posibles marcaciones. La una es que sea replicable, es decir, que el muestreo sea de tipo determinista, que siempre se realice el mismo muestreo. Eso lo voy a dejar para que no esté cambiando los resultados a cada rato. Y la segunda, que es la más importante, es que la muestra sea estratificada, que es lo que acabo de mencionar, que el 70% sea de cada una de las posibles clases que yo tengo a disposición dentro de mi conjunto de datos. Bien, ¿estamos claros? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ingeniero. Bien. Si nosotros nos posicionamos encima del data sampler, me dice que este data sampler tiene dos salidas. Por un lado dice que tiene la muestra de los datos y por otro lado dice que tiene el restante de los datos. En la muestra de los datos estará el 70% que se utiliza para el entrenamiento y en el restante estará el 30% para la prueba. Entonces así
conecto el data sampler, ¿no es cierto?, con mi árbol, que en este caso sería el 70% inicial, la muestra inicial, la muestra que yo quiero extraer es el 70% para crear mi árbol de decisión, y el otro 30% le conecto para la evaluación a mi predictor. Aquí vemos que se conectó el mismo. No, tengo que cambiar. Voy a darle doble clic y debo conectarle el remining. Le conectamos para la evaluación y listo. Abrimos ahora sí el predictor y vemos que en el predictor ya no tenemos los 150 datos, sino nada más existen 45. Ese 45 que nosotros tenemos aquí equivale al 30% restante de los 150. ¿Sí? Tenemos 45 datos para probar el modelo. Y de esos 45 datos, pues vamos viendo si es que realmente coinciden. Este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este también. Bueno, no se equivoca por ahora, no se equivoca. En alguno quizás se puede estar equivocando por aquí. Versicolor, virgínica, versicolor, setosa. A ver si encontramos alguno que se equivoque. Tuvo que haberse equivocado. Aquí, ¿no? Aquí dice el árbol versicolor y el valor real es virgínica. ¿Sí? Entonces sí tiene errores, ¿no? Es normal que tenga errores. No hay ningún modelo que me saque el 100%. Si me saca el 100%, normalmente significa que estoy realizando mal el proceso de evaluación del modelo. O sea, 100% no significa que tenga un modelo perfecto, sino que yo hice algo mal. Algo como, por ejemplo, probar el modelo con el mismo conjunto de datos de entrenamiento, porque estoy sobreestimando la capacidad del modelo. Bien. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bien. Perfecto. Ahora, en vez de yo tener que estar aquí realizando el conteo, como vemos aquí, de cuál se equivocó y cuál no, existen métricas que ya están enfocadas en la medición de qué tan bueno es un modelo en sí mismo. Esas métricas son mostradas, como vemos aquí, directamente ¿en dónde? Directamente en la parte inferior del predictions. Aquí me aparece el modelo y me aparecen un conjunto de métricas. Estas métricas, como digo, ya están enfocadas en la medición del desempeño del modelo y se basan en algo llamado la matriz de confusión para el cálculo de estas métricas. Vamos a ver qué es esa famosa matriz de confusión para el cálculo de estas métricas de acá. Bien. Para ello, aquí en evaluación, tenemos la opción de matriz de confusión. Bien, esta matriz de confusión requiere como entrada, vamos a ver qué requiere como entrada, dice los resultados de la evaluación. Justamente esos resultados de la evaluación son una de las salidas de este predictions. Vemos que las salidas están las predicciones y los resultados de la evaluación. Entonces vamos a conectar esos resultados de la evaluación con la matriz de confusión y la vamos a abrir. Bien, esta es la famosa matriz de confusión o matriz de contingencia, también se le llama, que me muestra un resumen de los resultados. Esta matriz, las filas me representan los valores reales que tienen los datos. Nótese que aquí me aparece cada una de las posibles clases que se le puede asignar a las instancias. Tenemos así iris setosa, iris versicolor e iris virgínica. En las columnas aparecen los
las mismas clases, iris setosa, versicolor y virgínica, pero las columnas indican la predicción del modelo. Entonces, las filas me indica el dato real y la columna me indica qué ha predicho el modelo. Dígame, Mar. Profe, en el Confusion Matrix tiene que salir los mismos valores 15, 15, 15. No, no tiene que salir 15, 15, 15. Porque, por ejemplo, a mí me salieron otros valores. O sea, todos son distintos. Déjeme ver. Claro. No me permite convertir. Ya, ahora sí. Ya, ahí todos son diferentes, tanto columnas como filas. A ver, ciérrele por favor un momento. Eso es la muestra de los datos, el predictor. Ábrale el data sampler. Está el 70%. Sí, sí está cargado el iris, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y listo. Ok, ábrale la matriz de confusión. Ah, ah, ah. Lo raro es que no está estratificado. Mm, Eso debería estar estratificado, ¿no? O sea, por eso el 15, 15, 15 significaría que tiene 45 datos. Sí, los 45 sí tengo eso. Eso sí me dan los 45 datos. Ya, a ver, ciérrele eso, por favor. Ya. Ábrale la matriz de confusión otra vez. No, ahí está tomándole, a ver, 10. Claro, en iris setosa tiene menos, ¿no? No está estratificado los datos. Ábrale de nuevo el data sampler. Tal vez haciéndole clic en el botón de abajo que dice Sample Data para que se Sí, guarde. exacto. Es eso. Ah, ok, hizo algún cambio y no se ejecutó, ¿no? Ya, a ver, ciérrele. Ahí está, claro. En algún Sí, sí. momento hizo algún cambio que estaba sin estratificación y por eso le agarró con eso. Ah, ya, listo, profe. Eso no sé. Listo. Bien. Entonces, nada, estábamos analizando esta matriz de confusión, ¿no? Primero, lo dicho, esta matriz de confusión, las filas me representan los datos reales. Así, nótese que si yo sumo todos los elementos que aparecen en cada fila, tiene que darme en este caso 15, porque tenemos 15 datos de iris setosa, tenemos 15 datos de iris versicolor y tenemos 15 datos de iris virgínica. Luego, para cada uno de esos me dice cuántos de los 15 que yo tengo en las filas, me dice cuántos del modelo realmente predijo como iris setosa. Entonces aquí me dice que de los 15 de iris setosa reales, el modelo predijo los 15 como iris setosa. 0 los predijo como iris versicolor y 0 los predijo como iris virgínica. Para la segunda clase, de los 15 que son de iris versicolor, 0 predijo como iris setosa, 14 predijo como iris versicolor y nada más uno de ellos lo predijo como iris virgínica. Entonces se equivocó con esta clase específica, con los elementos de iris versicolor, se equivocó y le puso uno de ellos como iris virgínica. Lo mismo para la tercera, de los 15 que tenemos de iris virgínica, 14 le puso correctamente como iris virgínica, uno de ellos le puso como versicolor, equivocándose, por supuesto, y 0 le puso como iris setosa. Entonces no hubo confusión con el iris setosa. Bien, ¿se entiende de qué se trata la matriz de confusión? Sí, ingeniero. Perfecto. Una de las métricas más utilizadas para la clasificación es la llamada accuracy o exactitud.
por favor, no traducir accuracy como precisión, porque precisión es otra cosa. Bien, accuracy, la traducción correcta es exactitud. La exactitud calculada a partir de la matriz de confusión simplemente es la suma de todos los aciertos que ha tenido, es decir, la suma de la diagonal principal de la matriz dividido para el número de elementos totales que existen. Bien, así entonces, el accuracy de esto será 15 más 14 más 14 dividido todo esto. A ver, 15 más 14 más 14. 15 más 14 igual dividido para 45. El accuracy de este modelo es del 95.55%. Ese es el accuracy del modelo. Y ese accuracy, pues me aparece aquí en el predictions. Si yo abro el predictions, aquí me aparece en debajo de la columna que dice CA. Classification Accuracy. 95.6, que es obviamente lo que acabo de calcular, redondear, ¿no? Por ahora no nos interesa, no vamos a ver las otras métricas, necesito más tiempo si es que queremos ver las otras métricas, pero nada más veamos este accuracy. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Ingeniero. Perfecto. Bien, vemos entonces ahora cómo se puede evaluar correctamente un modelo. Esta es una de las formas de evaluar un modelo. Existen más formas en realidad. Otra comúnmente también utilizada es la llamada validación cruzada. Validación cruzada con K hojas o K folds o K dobleces. Bueno, no voy a realizar la traducción en este momento, pero básicamente es eso. ¿De qué se trata esta validación cruzada con K folds? Pues básicamente supongamos que esta es mi representación de mi conjunto de datos. Este es el 100% de mi conjunto de datos. Haga la cuenta que estos son los 150 datos que yo tengo a disposición. Entonces, de estos 150 datos se elige un valor de K. Por ejemplo, yo elijo un valor de K igual a 5. K igual a 5. Significa que voy a hacer una validación cruzada con 5 folds. ¿Qué significa eso? Significa que mi conjunto de datos inicialmente le voy a dividir en 5 partes. Así aparece la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4 y la parte 5. ¿Estamos claros hasta ahí? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5. Ahora, una de las formas de dividir esto es también aplicarle lo que habíamos visto antes, la estratificación. En la estratificación vamos a intentar que cada partecita también tenga la misma cantidad de datos de todas las clases que tenemos a disposición en el conjunto. Eso es lo deseable siempre. Siempre aplicar estratificación siempre que sea posible. Bien, ahora, lo que hacemos en el primer paso de validación cruzada es tomar los 4 folds, las 4 primeras partes para entrenar el modelo y evaluamos nuestro modelo, probamos nuestro modelo con la quinta parte. ¿Estamos claros? Esa sería la primera iteración. La segunda iteración, y aquí voy a copiar esto para no estar repitiendo. En la segunda iteración, repetimos el mismo proceso, pero ahora seleccionamos un grupo diferente. Por ejemplo, seleccionamos ahora del 1 al 3 y el 5,
los que están seleccionados serán para entrenar el modelo. Y el 4 que queda libre me va a servir para prueba. Este proceso se repite hasta que se haya probado con todas las partes de mi conjunto de datos que tenía a disposición. Al final, obviamente, voy a tener la evaluación con la prueba 1, ¿no es cierto? En la prueba 2, en la prueba 3, claro, porque ya no pruebo una sola vez, sino pruebo 5 veces. En la prueba 4 y en la prueba 5. Voy a tener 5 resultados, ¿no? Ya no es uno solo, sino tengo 5 resultados. ¿Qué hacer con esos 5 resultados? Lo más obvio, calculo la media. Esta estimación de la media es mucho más precisa que la estimación que nosotros tenemos nada más utilizando un conjunto de prueba. ¿Por qué? Porque con esto yo garantizo que estoy probando con todo mi conjunto de datos. Y estoy viendo qué tan bueno es mi modelo, no para este 30% que posiblemente digo, podría estar sesgando y nuevamente sobreestimando a mi modelo, sino que ahora estoy probando con todo mi conjunto de datos, reduciendo la probabilidad de sesgo con respecto al desempeño del modelo. A esto se le conoce como validación cruzada con K-False y es la que se recomienda en todas las aplicaciones. ¿Cuándo no utilizar validación cruzada con K-False? Cuando computacionalmente esto resulta muy pesado. Claro, porque ahora ya no tengo que entrenar un modelo, sino tengo que entrenar 5 modelos 5 veces, ¿no? Sin embargo, es la forma más adecuada para medir su desempeño. Bien. ¿Cómo hacer esto de acá en Orange? Bueno, en Orange aquí la cosa cambia un poquito para realizar esta validación cruzada y bueno, igualmente vamos a utilizar un conjunto de datos, lo voy a poner por acá abajo. Tenemos el conjunto de datos, pero ya no vamos a utilizar un data sampler, sino ahora vamos a sacar este que dice test and score. Vamos a sacar esto de acá. A este test and score le vamos a conectar los datos con los cuales queremos realizar este proceso de validación cruzada y le conectamos el o los modelos que queremos evaluar con la validación cruzada. Así, yo quiero evaluar el árbol de decisión. Me dice que hay un error, vamos a abrir aquí en el test score y aquí le vamos a seleccionar el que dice cross validation. Y aquí me dice cuántos false, en cuántas partes voy a dividir mi conjunto de datos y si va a ser estratificado o no va a ser estratificado. Y ya está. Con esto estoy evaluando mi modelo árbol de decisión que va a ser entrenado las 10 veces, se va a sacar el promedio y finalmente me va a dar la accuracy de clasificación, que es 0.953. ¿Qué notamos? Nótese, 0.953. Antes, cuando realizaba la división en 70-30, era 0.956, porque ahora me sale menos. ¿Cuál es el correcto? ¿El de ahora? El de ahora, el nuevo. ¿Por qué el nuevo? Porque ahora estamos realizando una prueba ya no en un 30% del conjunto de datos, sino en todo mi conjunto de datos. Como vemos, el resultado es menor, es decir, antes estábamos sobreestimando las capacidades del modelo. Decíamos que era del 95.6%, no ha sido 95.6, ha sido 95.3 nomás. Entonces es mejor utilizar la cross validación.
Algo interesante con respecto a este test and score, que es una capacidad ya propia de Orange, es que yo puedo testear más de un modelo. Por ejemplo, puedo testear árboles, puedo testear un regresor logístico. Simplemente lo que tengo que hacer es conectar todos los modelos que quiero comparar. Puedo testear un KNN, que son los tres que hemos visto, ¿no? Bueno, si alguien por ahí dice, no, a mí me interesaban las redes neuronales, vamos a sacar una red neuronal. Una red neuronal y listo, y estoy testeando todos los modelos. Si yo aquí abro este test and score, me aparecen los resultados de todos ellos, testeado bajo un régimen de validación cruzada. De todos estos, ¿cuál resultó mejor para esta aplicación? Pues KNN y los árboles de decisión, ¿no es cierto? Tienen 95.3. La red neuronal tiene un poquito menos. Igualmente el mejor, el regresor logístico, miren. El mejor de todos, el regresor logístico. ¿Sí? Bien. Un regresor logístico ganándole una red neuronal. Bien. ¿Alguna duda de esto? Sí, profe, ¿por qué se da ese caso de que algo simple como un regresor logístico puede ganarle a la red neuronal, que se supone que es lo último en... Lo último en inteligencia artificial. Vale, lo explico. Eh, a ver, hay una curva que relaciona la complejidad del modelo versus la exactitud, digamos así, en entrenamiento y en prueba. El eje de aquí va a ser nuestra complejidad del modelo. Bien. Y el eje de acá va a ser pongamos la exactitud. Normalmente, cuando nosotros entrenamos las redes neuronales, la exactitud comienza a ir aumentando. Bien, son modelos que a medida que vamos entrenando, el modelo se va ajustando y la complejidad va creciendo. Bien, vamos a verlo acá. Supongamos así. Bien, esta es la curva, supongámoslo acá, esta es la curva de entrenamiento. Eso sucede en el conjunto de datos de entrenamiento. La exactitud cae a medida que le sigo entrenando a mi red neuronal. Si incluso le hago más compleja mi red, le aumento más neuronas, aumento más conexiones, le pongo más capas ocultas, voy a deep learning, por ejemplo, la complejidad crece todavía más de la red neuronal. Entonces, bueno, esta no es la exactitud, perdón, esta sería el error. ¿Qué sería uno menos la exactitud? Vamos a ponerle el error. Bien, pero ¿qué sucede? Sucede que en la evaluación con el conjunto de datos existe un punto aquí específico que es la complejidad adecuada para resolver un problema, en el cual también el error, igualmente con el aumento de la complejidad, comienza a disminuir, pero a partir de esta complejidad adecuada comienza a incrementarse. Esto sería en el conjunto de prueba. Quiere decir entonces que a partir de este punto crítico de complejidad adecuada, tenemos un fenómeno que se llama el sobreajuste del modelo. Yo le llamo a esto de aquí matar moscas con escopetas. Intentamos resolver un problema que es sencillo a partir de un modelo demasiado complejo. Es básicamente lo que nosotros tenemos en los problemas de interpolación. Me dicen,
una estos dos puntos, ¿no es cierto? Encuentre la función que interpola esos dos puntos de datos. ¿Cuál es la función que interpola? Pues es una recta, ¿no es cierto? La ecuación de la recta. Bien, pero alguien dice, bueno, no, yo aquí quiero hacer una interpolación de orden 10. Pues perfecto, si usted hace la interpolación de orden 10, usted va a tener una función que va a hacer algo así. Lo que sucede aquí es que se ajusta muy bien al conjunto de entrenamiento, pero cuando yo pruebe con nuevos datos, por ejemplo, datos que estén aquí en la mitad, simplemente el modelo que acabé de realizar no sirve para nada. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Este problema es tan sencillo que se puede resolver con un regresor logístico que básicamente crea separadores lineales y la red neuronal es demasiado para ello por incluir una función no lineal dentro de su entrenamiento, ¿no? Esta es la razón. Bien, nos pasamos con un minuto en la clase. Agradezco a todos ustedes por la presencia en este curso. Realmente así he estado encantado de poderle dar estas clases. Esperamos podernos ver en una próxima oportunidad. No se olviden de mandar la práctica del día de hoy para que sea evaluada su calificación del curso. Gracias a todos por su asistencia.